Ahorita ahí más o menos es porque usted no ha alabado mucho al Señor. Hoy a la mañana estaban con toda la fuerza, amén. Así que dele con todo, con gozo y alegría. Vamos a ponernos atentos a la palabra, ¿sí? Atentos a la palabra. No sé si los niños van. Si los niños van todos. Si se queda alguno, se queda sentado al lado de su padre, su madre. Desde que el pastor se retire, ¿ven? Queremos, bueno, compartir con ustedes una noticia, ¿ven? La pastora. Vamos a ser abuelos por tercera vez. Bueno, damos gracias al Señor. Ayer fue el cumpleaños de nuestra nuera, Natalí. Bueno, en realidad hoy es el cumpleaños, ayer se lo celebraron y bueno, entre soplada de velita y cantada de cumpleaños, bueno, nos dieron las noticias a todos los que estábamos allí, bueno, que vamos a ser abuelos otra vez, amén. Así que oren por nuestro hijo, amén, por nuestra nuera, y bueno, la familia Quintana se va agrandando. Los otros están medio rezagados, así que Mauro ha tomado la delantera, amén. Así que damos gracias al Señor, y bueno, como familia, como iglesia queremos también dar gracias. No, pero ore por los otros para que apuren ellos, entrenan. Porque uno va muy rápido y los otros están muy quedaditos, tranquilos. Amén, damos gracias al Señor también, bueno, los hermanos que no hemos visto, tuvimos el día miércoles y bueno, dando gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido compartir, ¿verdad?, el fin de semana pasado. Y decíamos hoy en la mañana que realmente ha sido una bendición, ¿verdad?, para hermana Beatriz, hermana Janet, bueno, que me han acompañado. Y yo decía, ¿verdad? No sé si es tanto uno decir, ay, el Señor me usó, ¿verdad? Que bueno, gloria a Dios porque el Señor nos usa, pero más que nada lo que sucede interiormente en nosotros, lo que Dios hace en nosotros, lo que Dios hace cuando decimos o hacemos algo, pero creo que lo más importante es cómo nosotros nos sentimos cuando hacemos algo para el Señor. Nos sentimos útiles, nos sentimos agradecidos, nos sentimos realmente inmerecedores muchas veces de los lugares donde Dios nos lleva. El día lunes estuvimos ministrando allí en Monte Chingolo a un grupo de pastores, evangelistas, apóstoles, y yo le decía, Señor, nunca me imaginé que tú me ibas a traer hasta aquí, nunca me imaginé que tú me ibas a dar esta oportunidad, pero qué bueno, hermano, porque el Señor es el que abre las puertas, el Señor es el que bendice, ¿verdad? Y el Señor es el que nos da las oportunidades, porque yo creo en un Dios de oportunidades, amén. Así que estamos bien agradecidos con el Señor. El día domingo a la mañana, mire, de que llegamos estábamos de culto en culto. El día viernes llegamos, comenzamos el culto allí. El día sábado, sábado trabajamos todo el día, porque yo llego y me ponen la máquina adelante y me tenés que coser esto y coser lo otro, así que estuve cosiendo desde que llegué. Me dice mi hermano más chico, ¿ya abriste el taller? Le digo, sí, el taller lo tengo abierto hace rato. No, dice, en la casa de mamá, porque tengo unas cositas para coserme. Así que siempre que voy, trabajo, amén. Pero también estuvimos, hermana Janet, hermana Beatriz, estuvieron colaborando también en las tareas que se tenían que hacer allí. Así que estábamos contentos. El día domingo, en la mañana, fuimos a nuestra iglesia, la iglesia donde nosotros salimos, a la iglesia de Espeleta, la cual envía sus saludos, amén. La iglesia de Berazategui también envía sus saludos. Y el día domingo en la tarde estuvimos también en la iglesia de Berazategui, bueno, donde Beatriz estuvo compartiendo la palabra. El día lunes estuvimos ministrando allí en Monte Chingolo y la verdad que fue una bendición, amén. Trabajamos de que vinimos. El día martes, cuando nos veníamos, Beatriz no se fijó en la hora de salida del barco, así que cuando llegamos, el barco ya se había ido. Y yo pensé, dije, que el Señor nos ayude y nos guarde, amén, que así no nos agarre la venida de Cristo. Todo nos enseña, ¿verdad? Pues yo decía, y llegué a ese lugar, hermano, y estaba desierto, no había gente, no había, bueno, después llegaron 4 más. Y vio cuando uno se consuela, bueno, pero por lo menos 4 más llegaron, no fui la única. Y no había nadie, dice, ya no se puede hacer check-in, ya el barco se está yendo. Y yo decía, ¿cómo hace uno, verdad? Como uno que quiere decir que vuelva. Y una señora decía, pero que vuelva, porque no se puede. Me decía mi hija el otro día que una señora también perdió el vuelo. Y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y no se puede hacer nada. Señora, dígale al avión que vuelva. Dice, no puede volver, ya está en pista, no puede volver. A veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que las cosas son como nosotros creemos y no se pueden manejar como nosotros creemos. Dice, no, pero dice que el avión salía a 7:20 y son 7:15. O sea, señora, esto no es como la cita.
no es como el turismo, ¿verdad? Que usted llega 5 minutos antes y puede subir. Esto no es así, hay que estar a la hora. Por eso cuando el Señor venga tenemos que estar a la hora, tenemos que estar preparados. ¿Amén? No sea como Beatriz y yo que vimos el barco irse y decirle chau, tenemos que esperar hasta mañana y allí llamar a mi esposo, llamar a mi hijo, llamar a este, llamar al otro para que nos consiguieran pasaje para poder regresar, pero gloria a Dios que regresamos. Amén. Así que estamos contentos a veces en medio de tanto gozo y tanta bendición, ¿verdad? Parece como que viene un balde de agua fría, pero como decía el pastor, las cosas nos marcan no para mal sino para bien. La próxima vez mirar bien la hora. Amén. Así que quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Estuvimos compartiéndola esta mañana, amén. Ayer mientras el libro de San Juan, capítulo 4, mientras estábamos en un tiempo de intercesión aquí con los músicos, un lindo tiempo de intercesión, de oración, de búsqueda de la presencia del Señor, el Señor trajo esta palabra a mi corazón, amén. Mientras en esta mañana también, mientras usted busca, sentimos en el corazón de comenzar como en esta tarde con una intercesión. ¿Ven? A veces oramos solamente para comenzar el culto y empezamos cantando, pero esta mañana sentimos en nuestro corazón el poder comenzar orando, intercediendo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me inquietaba, hermanos, es que seamos agradecidos con el Señor. Que haya un espíritu de gratitud. Y el Señor me llevaba a reprender el espíritu de ingratitud. A veces, ¿verdad? Y después cuando cantábamos la canción Tu amor es sobrenatural, pensaba, ¿verdad? Y el pastor decía, ¿qué sería de nosotros si no fuera por el Señor? Y yo decía, Señor, ¿cuánto necesitamos estar en tu casa para agradecerte lo que tú has hecho por nosotros? Hermanos, quizás el Señor no nos ha sanado de un cáncer, no nos ha sanado, mire, no nos ha sacado del vicio, pero el solo hecho de estar de pie, el solo hecho de tener vida, ya es un motivo para adorarle al Señor, ya es un motivo para darle gracias, ya es un motivo para estar en su casa, ya es un motivo para venir con un corazón agradecido. Y muchas veces somos ingratos con el Señor. Cualquier cosa nos hace quedar, por cualquier cosa nos quedamos en casa, por cualquier situación ya no venimos. Pero qué importante, hermano, es que tengamos un espíritu de gratitud, el espíritu que a Dios le agrada que tengamos cuando venimos a su casa. Que nada nos marque, que nada nos haga quedar. Y tuvimos un lindo tiempo y el Espíritu Santo me inquietaba con esto. Y quiero que usted lo guarde en su corazón, porque la iglesia de Bellavista es una sola. Amén. El Señor me mostraba, hermanos, el Espíritu Santo me mostraba que había palabras que se habían soltado. Había pensamientos que se habían alojado en las mentes y los habían obnubilado. No les permitían pensar con claridad. Los habían atrapado. Los habían encerrado, y eso es lo que yo podía sentir en mi espíritu, y es por lo que pudimos clamar en esta mañana con libertad, declarando libertad para aquellos que están atados por pensamientos, para aquellos que están presos por situaciones. El enemigo le ha tejido situaciones. Mire, cuando estábamos allí en la casa de mi mamá, vimos una escena que a mí para mí todo tiene que ver con lo espiritual. Ni demonizo todo, ni espiritualizo todo. Pero mire, estábamos observando una mosca. Allí en la ventana de la casa de mi mamá había una pequeña telaraña. Y en esa telaraña, mire, cayó una mosca. Y cuando cae la mosca, inmediatamente sale la araña. Cuando sale la araña, yo no sé qué, porque no conozco, no sé, le introduce algo a la mosca. Y la mosca empieza ahí como a agonizar. Y la araña no soltó la mosca hasta que la mosca se murió. ¿Qué les trajo? No sé. Pero sé que algo le clavó hasta que la mosca, y no la soltó hasta que la mosca quedó muerta. Y yo pensaba, hermanos, en esto. El enemigo se oculta, porque a la araña no la veíamos. Veíamos solamente la tela de araña. La araña salió cuando la mosca cayó y le introdujo eso y no la soltó. Yo decía, así es el enemigo con nosotros. Deje telarañas, ¿verdad? Y nosotros no lo vemos. No lo vemos. Él tejió una telaraña y se escondió.
Él puso la trampa y se escondió como el cazador. El cazador no se queda al lado de la trampa. Pone la trampa y se esconde o se va. Amén. Hasta que la presa cae ahí en la trampa. Lo mismo hace el enemigo de nuestras almas. Por eso yo siempre reprendo las artimañas del enemigo. Yo siempre reprendo las telarañas del enemigo que quieren enredarnos. Y en este tiempo, hermanos, el Espíritu Santo me mostraba que hay muchos enredados en telarañas, en pensamientos, en situaciones, en cosas que no les permiten vivir la vida que Cristo tiene para ellos. Así que hemos en esta mañana orado, hemos clamado y hemos pedido al Espíritu Santo que traiga libertad a nuestras vidas. Amén. Libro de San Juan, capítulo 4. Y dice la palabra del Señor allí en el versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y Él quiere que le adoremos en espíritu. Pero no quiero hablarles de eso en esta tarde. Quiero hablarles de algo que ayer, mientras estábamos en la oración, el Señor ministró a mi corazón, porque yo le decía al Señor: todo el que se acercó a ti, Señor, recibió algo de ti. Por eso cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que creer que algo vamos a recibir. ¿Cuántos quieren recibir milagros del Señor? Hay mucha gente que espera la manifestación de los milagros de Dios, la manifestación de las sanidades, la prosperidad sobrenatural. Pero yo encuentro en la palabra de Dios que hubo gente que recibió milagros de Dios. Cuando de Jesús se acercó allí al ciego y le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo que reciba la vista, y el Señor dijo: quiero que sea sano, y fue sano. La mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús y fue sana. Los endemoniados recibieron liberación de Jesús. Pero yo en esta tarde quiero hablarle de gente que se encontró con Jesús, no para recibir un milagro ni de sanidad ni de liberación, sino que hay gente que se encontró con Jesús para recibir un cambio y una transformación en su vida. Porque el mayor milagro que el ser humano puede recibir es la transformación de la vida. Un milagro de sanidad, gloria a Dios, pero que una vida sea transformada y sea cambiada es el mayor milagro que puede existir. Ni quizás, hermano, el psicólogo, el psiquiatra, ningún plan de gobierno, ningún plan social puede cambiar al ser humano, sino el encuentro genuino y verdadero con Jesús. Y quiero decirle esto también: únicamente se va como ha venido aquel que no abre su corazón para recibir lo que Dios tiene para él. Porque todas las personas que escucharon el mensaje de Jesús abrieron su corazón, abrieron su espíritu, entendieron lo que Jesús les decía. Su vida nunca más fue igual. Su vida fue transformada. Su vida fue cambiada. Como esta mujer tenía una confusión de cómo se debe adorar a Dios. Tenía una confusión, decía: se adora en el monte Gerizim, se adora en Jerusalén. ¿Dónde es que se debe adorar? Al acercarse Jesús, mire, me llama la atención porque esta palabra dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? No porque se había olvidado algo allí, no porque tenía que ir a buscar algo allí, sino porque sabía que allí había un alma sedienta, sabía que allí había alguien con confusión, sabía que allí había alguien que estaba viviendo en pecado y necesitaba conocer cómo adorar al verdadero Dios, necesitaba conocer cómo vivir una vida que le agradara a Dios. Por eso dice la palabra que le era necesario venir a Samaria, como seguramente le era necesario al Señor un día tratar con nuestras vidas, porque hemos necesitado también que el Señor trate con nosotros. Dice esta mujer, ¿verdad?, que se encuentra allí con Jesús, cuando el Señor le habla y le dice realmente cómo es adorar a Dios.
Le dice, ya tenía la adoración tradicional. Vamos, adoramos y venimos. Pero Jesús le está hablando y le está enseñando que la adoración es una vivencia. Que la adoración es algo continuo, no es algo momentáneo ni es algo pasajero, sino que la adoración es algo continuo. Lo segundo que hace Jesús con esta mujer es confrontarla con su situación. Cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Fíjese la bondad y el amor de Jesús. Que no la señaló, no le dijo, sos una pecadora, no. La confrontó con su propio razonamiento. Y cómo ella entendió. Qué impresionante, hermano, porque cuando estamos en la presencia de Dios, al buen entendedor, pocas palabras. A veces solamente el toque del Espíritu Santo de Dios y entendemos lo que Dios quiere con nosotros. Le dice, ve y llama a tu marido, y ella le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien dices, porque 5 ha tenido, ni 1 ni 2, 5. Dice, ninguno era tuyo. Qué importante, hermanos. Ni el sexto era de ella. Si quiere decir que va por el sexto. Qué importante, hermanos, es entender, ¿verdad?, que cuando nos encontramos con Jesús, esta mujer se confrontó con su vida de pecado. Entendió, la sola presencia de Jesús trajo a ella una comprensión de que lo que estaba haciendo estaba mal, era incorrecto. En esta ocasión el Señor la llama a ella a dejar ese pecado, a dejar esa vida de pecado y a beber del agua de la vida. Y la llama a beber una vida diferente, encontrarse con el Mesías. La lleva a vivir en otra dimensión, la lleva a vivir en un encuentro real y verdadero. Hermanos, seguramente que si esta mujer había tenido 6 maridos, porque algo andaba buscando, algo estaba necesitando, había un vacío en su interior que no se podía llenar. Pero yo estoy segura, hermano, que al encontrarse con Jesús, al beber del agua de vida, su vida se llenó, su vida se satisfizo en la presencia de Dios. Porque cuando llegamos a la presencia de Dios, todas nuestras necesidades, dice la palabra que en Cristo estamos completos. Estamos completos. Significa que no nos hace falta nada. Yo cuando uno dice estoy lleno, no me entra más nada. En Cristo estamos igual, estamos completos. Entonces ya no necesitamos estar llenando los vacíos de nuestro corazón con esto, con lo otro. Yo me imagino que esta mujer llenaba los vacíos de su corazón a través de diferentes relaciones. Pero cuando vino Cristo, entendió que su vida podía ser llenada, ¿verdad? Y dice allí, al llegar Jesús, confrontó al encontrar su verdadera espiritualidad. Adorar en espíritu y en verdad y abandonar su vida de pecado. El libro de San Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 21, nos habla de un hombre llamado Nicodemo. Dice la palabra que este hombre se llegó a Jesús, ¿a qué hora? De noche. De noche. Hay un dicho que dice de noche, todos los gatos, ¿cómo son? ¿Qué significa eso? Que de noche fácilmente nos podemos confundir. Uno dice, no, estaba muy oscuro, no me di cuenta, ¿verdad? De noche hay muchas cosas, claro, hoy te roban a cualquier hora, pero los ladrones antes aprovechaban a robar de noche, ¿verdad? Hoy nos roban a cualquier hora, pero bueno, que el Señor tenga misericordia. Pero en la noche es fácil ocultarse, en la noche es fácil pasar desapercibido. Y eso es lo que quiso Nicodemo, pasar desapercibido. Y el pastor hizo una acotación, porque él siempre acota cuando yo predico. Y él dijo, ¿verdad?, que el cansancio, ¿cómo era? El cansancio es la rutina, ¿verdad?, cuando hacemos algo rutinario y necesitamos buscar otra cosa. Seguramente, como dice esta palabra, Nicodemo era un hombre instruido en la palabra. Era un maestro que había aprendido, pero que también enseñaba la palabra. Quiere decir que él conocía la palabra, tenía una vida de religiosidad.
¿Qué es la religiosidad, hermanos? Cuando nosotros hacemos las cosas porque las tenemos que hacer, pero las hacemos sin devoción y las hacemos sin fundamento. Por eso, hermanos, que nosotros no tenemos una religión, sino tenemos una relación con Dios. No somos religiosos, ay, voy justo hoy es domingo, entonces tengo que ir a la iglesia. Ah, no, justo como tengo que hacer esto y como voy a la iglesia y soy cristiano, lo tengo que hacer. No, o sea, uno siente en el corazón la devoción de hacer lo que uno hace. Alaba a Dios, glorifica a Dios, sirve a Dios, porque hay una devoción en nuestro corazón y entendemos por qué lo tenemos que hacer. El religioso vive una vida de apariencia. Soy cristiano cuando vengo a la iglesia, ¿verdad? Soy cristiano en mis palabras. A veces, hermanos, uno escucha y lee, porque a veces leemos en el Facebook cada cosa, y usted, ¿verdad?, cuando lee y conoce a la persona, usted dice, pero mira lo que escribe este o esta, mira lo que pone, como si uno no le conociera la vida que tiene, como si uno no le conociera la vida que lleva, y ponen terribles textos y uno dice, pero este debe ser terrible predicador, pero su vida en realidad es un desastre. Lo único que hace es palabras. El religioso solamente es palabras, cero vivencia y muchas palabras. En Cristo las cosas son diferentes. Amén. Es menos palabras y más vivencia. Menos hablar y más accionar. Menos decir y que los demás puedan realmente ver y entender que Cristo está en nosotros. Este hombre era un religioso, pero él creía que había algo más. Qué bueno es cuando nosotros, hermanos, deseamos y anhelamos que haya algo más en nuestra vida. Amén. Y entonces cuando Jesús empieza a hablarle y empieza a revelarle las verdades del reino, como Jesús no hablaba un idioma religioso, como Jesús no le decía, la ley dice, y por la ley de Moisés tenemos que hacer esto, y porque la ley de Moisés lo demanda. Jesús no le hablaba de esa manera, sino Jesús le hablaba con el lenguaje del reino. Y él le decía, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Porque seguramente este hombre creía que con lo que él estaba haciendo no era suficiente, porque había escuchado las palabras de Jesús, había escuchado lo que Jesús enseñaba, y quizás había pensado en su interior, y si este hombre tiene razón, si este hombre lo que está hablando, en verdad hay algo más. Él dijo, yo quiero ese algo más. Cuando el Señor le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Yo me imagino, ¿verdad?, allí a Nicodemo, en su mente religiosa, porque la mente religiosa piensa que las cosas son solamente de esta manera. Y créame que en estos días he estado hablando con gente religiosa que dice, no, esto es así, y así, y así. Para acá y para allá. Entonces, no hay otros parámetros. Y la gente religiosa piensa que las cosas son simplemente de esta manera. Y en su mente religiosa, imagínense que Nicodemo ya se veía entrando a la panza de la mamá otra vez, por donde salió. Dijo, ay, pero ya se veía a Nicodemo entrando otra vez a la panza de la mamá, ¿verdad? Y a la mamá con semejante, porque imagino que Nicodemo sería un hombre grande. Dice, ¿cómo va a andar mi mamá conmigo adentro de la panza? Porque la mente religiosa no puede entender el lenguaje del reino. Cuando nosotros caminamos en el reino, hermanos, tenemos que comenzar a usar un lenguaje diferente. No podemos pensar en que no se puede, no podemos decir que no se puede, no podemos decir que es imposible. Cuando caminamos, hermanos, bajo el lenguaje del reino, tenemos que comprender lo que dice la palabra. Si para mí es imposible, para Dios todo es posible. Dice la palabra del Señor que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque, hermano, dice, hoy escuché una palabra que me impactó tanto, que la he escuchado muchas veces, pero veo que cuando uno escucha una palabra a veces uno dice, upa, qué tremenda es esta palabra, porque dice que Él hizo las cosas de lo que no era. Y yo pensaba, dice, y las formó de lo que no era, hizo lo que es. Y yo pensaba, ¿y dónde estaban las cosas? ¿Dónde estaban las cosas antes que Dios las creara? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Dónde estaban las cosas antes de que Dios las creara? ¿Dónde estaba usted antes que Dios lo creara? ¿Dónde estábamos? Ya estábamos en el plan de Dios. Ya estábamos en el propósito de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos esto, podemos creer que a Dios se le puede escapar algo. Podemos creer que Dios puede estar distraído por alguna situación en nuestra vida. Podemos dudar de Dios. Cuando nosotros entendemos esta palabra y el lenguaje del reino,
Hermanos, cuando Nicodemo, el Señor le dice esta palabra, él no entendió. Por eso es necesario, como dice el apóstol Pablo, que nuestra mente sea renovada cada día. Renovada, hermanos, no en la tecnología, no en las cosas que se mueven hoy, renovados en la palabra. Necesitamos tener una mente renovada para poder comprender lo que se está moviendo, para poder comprender cómo necesitamos actuar. Nicodemo dice, Jesús le dice que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Y yo decía, Señor, ¿por qué nacer del agua y del Espíritu? ¿Qué simboliza para nosotros el bautismo? ¿Qué le enseñaron a usted cuando se bautizó? Que el bautismo, ¿verdad?, es una manifestación pública de mi fe en Dios y mi aceptación de Cristo como mi Salvador. Le está diciendo a Nicodemo, lo que tenés que hacer es hacer una manifestación pública de tu fe en Dios. No tenés que venir de noche, no tenés que andar escondiéndote. Tu fe tiene que ser una fe pública. Pase lo que pase y venga lo que venga. Haya gente que te desprecie, haya gente que te deje de hablar, haya gente que te deje de invitar a su fiesta, haya gente que te deje de invitar a sus convites y a sus cosas. Aunque haya gente que te deje de lado, tenés que hacer una manifestación visible de tu fe en Dios y que sos un seguidor de Cristo. Y dice, y del Espíritu, porque hermanos necesitamos el Espíritu Santo que trabaja en nosotros para hacernos una nueva criatura. El Espíritu Santo, dice la palabra, que es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos muestra qué áreas de nuestra vida necesitamos cambiar. Conocer, hermanos, y caminar en el reino de los cielos es caminar en una nueva vida, es caminar en novedad de vida, es caminar en una vida diferente, es caminar en un hablar diferente, es caminar en una experiencia diferente. Cuando caminamos en el reino de Dios, no podemos seguir siendo las mismas personas, con los mismos defectos, con las mismas situaciones. Necesitamos caminar como hombres y mujeres nuevos, renovados en el Espíritu Santo, renovados a través de su palabra. Otra persona que tuvo un encuentro con Jesús, y a mí me llama mucho la atención, es la historia del joven rico. Dice la palabra allí en el capítulo 10 de Marcos, versículo 17. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y le hace una pregunta, ¿qué más me falta? Porque él sentía que algo más le faltaba. Sentía que había algo más que tenía que hacer. Seguramente en esa vida común y ordinaria que vivía, decía, pero acá tiene que haber algo más. Y qué bueno, hermanos, cuando nosotros deseamos ese algo más de Dios. Y dice, ¿qué me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Si quieres ser perfecto. El Señor le está diciendo, si quieres algo más, si quieres ser perfeccionado, no tenés que conformarte simplemente con lo que haces siempre. Bueno, yo oro, voy a la iglesia. No, yo hago lo que me piden. No, yo siempre estoy. Pero si quieres algo más, mire, acá es donde el Señor nos dice que tenemos que hacer el sacrificio. Y aquí es donde este joven es confrontado con su realidad espiritual. Dice, el Señor le dijo, bueno, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y entonces me podrás seguir. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque dice la palabra que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y no es que el Señor quiera que usted, ¿verdad?, venga a su casa y se quede sin nada. No está hablando de eso, ni deje su trabajo, ¿verdad?, y viva de la fe. No está diciendo eso el Señor. Lo que el Señor les dice es que nada ocupe tu lugar más que Dios. Nadie ocupe tu lugar primero que Dios. Si hay algo primeramente en tu vida, si vas a poner algo primero en tu vida antes que Dios, eso hay que sacrificarlo. Eso hay que dejarlo.
Si usted dice, no, para mí primero está mi familia porque dice la palabra, a veces nosotros equivocamos. Hoy hablaba con alguien y me decía, no, porque yo sentí de Dios en este tiempo que tengo que quedarme con mi familia. Le digo, no permitas que el enemigo te enriede. No permitas que el enemigo, porque el Señor nunca te va a decir, quédate en tu casa y no vengas a la iglesia y quédate con tu familia. Porque hermanos, aquí es donde recibimos fortaleza para después ministrar a nuestra familia. Aquí es donde alguien, hablando una vez con alguien, me decía, no, porque yo este tiempo he decidido estar en mi casa con mis hijos, atenderlos, hacerles tortas fritas, porque yo ya estuve mucho en la iglesia y no conseguí nada. Y yo le digo, hablando con ella que hace mucho tiempo que no se congrega, le digo, ¿qué conseguiste? Ni que tus hijos vengan a la iglesia, y al contrario, vos te apartaste y ahora no sabés cómo regresar al Señor. El enemigo nos enrieda, el enemigo nos pone pensamientos, hermanos, contrarios. Yo no le digo que usted no esté con su familia, a mí me encanta estar con mi familia, pero tenemos tiempos y tiempos. No sacrifique el tiempo de Dios para estar con su familia. Amén. Porque aquí es donde el Señor le da palabra para que usted pueda ministrar a su familia, para que usted pueda sostener a su familia. Un miércoles de oración para que usted pueda sostener a su familia en oración. Amén. Usted se fortalece, como dice esa canción, y después vamos y llevamos la bendición a la casa. Amén. Dice esta palabra que este joven sintió un pesar en su corazón, porque él sintió que había mucho que tenía que dejar. A veces, hermanos, el seguir a Jesús y ver que hay muchas cosas que tenemos que dejar, decimos, no, mejor no. Y mire, yo me imagino que este joven, cuando se confronta con Jesús, porque Jesús nos confronta una vida de compromiso. El Señor le está diciendo, aquel que realmente no tiene un compromiso genuino conmigo, sino que tiene un compromiso a medias, que tiene un compromiso cómodo, que tiene un compromiso de hacer lo que puede, que tiene un compromiso de hacer lo que está a su alcance, que tiene un compromiso común y ordinario como todos los demás. Pero el que quiere tener un verdadero compromiso conmigo, dice el Señor, tiene que renunciar a todo lo que tiene. Y créame que si usted renuncia a todo lo que usted tiene, Dios le va a dar muchas veces más. Porque Dios no es deudor de nadie. Este joven sintió un pesar, por eso le decía que para todo aquel que se encontró con Jesús, no siempre fue una alegría. No siempre fue un gozo, no siempre fue una bendición, hermano, porque la palabra de Dios cuando sale para prosperidad, cuando sale para sanidad, cuando sale para bendición, nos alegra y nos pone contentos y nos vamos contentos, amén. Cuando el Señor nos dice, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, nos vamos con un corazón lleno, amén, nos vamos ilusionados, nos vamos emocionados de lo que vamos a recibir. Pero hermanos, cuando el Señor nos dice, tenés que hacer algo más, tenés que comprometerte más. Cuando el Señor nos lleva al nivel de compromiso con Él, entonces muchas veces, cuando el Espíritu Santo quiere comenzar a tratar en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo quiere empezar a sacar esas cosas que nos están estorbando para que realmente podamos agradar a Dios. He conocido mucha gente que cuando el Espíritu Santo empieza a tratar con las vidas, miren, salimos corriendo, salen corriendo. Decía esta mañana, ¿verdad? Mucha gente que quizás como este joven rico. La Biblia no dice que le dijo a Jesús, bueno, Jesús, no, lo lamento, ¿dónde estás, chavo? Hasta luego. Dice que él se metió, yo me imagino, que se fue metiendo entre la multitud y se fue mezclando con la gente hasta que desapareció. Muchas veces, hermanos, hay muchas personas que cuando el Espíritu Santo empieza a tratar, cuando el Espíritu Santo empieza a moverse, cuando el Espíritu Santo empieza a inquietar, despacito, despacito, se van alejando, despacito se van quedando, hasta que hoy vemos muchas sillas vacías, porque hubo gente que cuando el Espíritu Santo empezó a inquietar, empezó a querer arreglar cosas en sus vidas, hicieron como este joven. Empezaron a disiparse entre la multitud, empezaron a quedarse, empezaron a desvanecerse hasta que desaparecieron. Y tal vez muchos hermanos hoy están quedados, hoy están desanimados y hoy están allí lejos de la presencia del Señor. Otra persona, hermano, mire, hay gente, ¿verdad?, que prefiere, como decía, escabullirse entre la multitud y que nadie se dé cuenta porque no quiso cambiar. Tal vez muchos pueden poner un montón de excusas, como decía el pastor, porque no me entienden, porque esto, porque lo otro, porque me cansé, porque tal cosa, porque tal otra. Y tal vez este joven podría poner muchas excusas, pero la verdad de las cosas, hermanos,
como decía la hermana Ana María, la verdad de las cosas es que este joven no estaba dispuesto a cambiar. Podemos echarle la culpa al hermano, al diácono, al intercesor, si quiere echarme la culpa a mí, si quiere echarle la culpa al pastor, a ver, échela, no pasa nada. Pero muchas veces los cambios en las vidas no suceden porque el único culpable soy yo y el único responsable soy yo. Hablaba esta mañana y decía que había una hermana cuando pastoreábamos allí Santa Catalina, y qué difícil es darse cuenta que yo soy el problema. Qué difícil. Es más fácil echarle la culpa al otro. Porque vos tenés la culpa. Esta señora me decía, lo que pasa es que la de allá me pelea, estaba peleada con todas las vecinas. Lo que pasa es que la de allá me pelea, y la otra me pelea, y aquella me pelea. No sé qué tienen ellas en contra mío. Y le digo, si la de allá te pelea, aquella te pelea, aquella te pelea y aquella te pelea, ¿serán ellas las del problema? Si vos tenés problema con aquella, si vos tenés problema con ella, si vos tenés problema, ¿el problema serán ellas? Porque a veces hermanos dicen, no, ellas no me entienden, o ellas me hacen problema. ¿O será realmente que el problema lo tengo yo y no me estoy queriendo dar cuenta? Entonces, hermanos, el problema es que muchas veces no queremos cambiar. Entonces es más fácil culpar a los demás, que el Señor nos ayude. ¿Amén? La única realidad es que este joven no quiso cambiar. Dijo, mejor sigo como estoy, que como estoy venía bien. ¿Para qué pregunté? Mejor hubiera seguido como estaba. Pero dice la palabra que su confrontación con Jesús y su palabra lo hizo irse triste. Se fue triste, dice. No fue, podemos decir que no fue un encuentro de gozo, no fue un encuentro de bendición. Él se fue triste. Otro encuentro que nos dice la palabra, allí en el libro de Lucas capítulo 19, y en la historia de Zaqueo. Me llama la atención la historia de Zaqueo cuando el Señor le dice, es necesario que pose en tu casa. Jesús podría simplemente haber tratado con Nicodemo allí en el árbol. Podría haberle hablado, le profetizado, mira Nicodemo, lo que sos, lo que haces, no es correcto, no está bueno. Pero sin embargo, Nicodemo le dice, Zaqueo le dice al Señor, no fue a Nicodemo, ¿verdad? Perdón, Zaqueo, puse a Nicodemo arriba del árbol. Baje a Nicodemo y suba a Zaqueo. Zaqueo capaz que entraría a la paz de la madre. Baje a Nicodemo y ponga a Zaqueo en el árbol. Jesús podría haberle dicho allí a Zaqueo, mira Zaqueo lo que estás haciendo, porque el Señor lo conocía. Y uno dice, ¿para qué lo llevó a la casa? Para decirle lo que ya sabía. Pero cuando yo leo esta palabra, el Señor ministraba mi corazón cuando le dice, es necesario que entre en tu casa. Porque el Señor quiere entrar en la intimidad de nuestra casa. Porque en la intimidad de nuestra casa somos lo que somos. En la intimidad de nuestra casa demostramos lo que somos. ¿Cuánta gente dice, no, usted lo ve así, pero en casa no sabe lo que es? Acá no pasa. De Argentina me dijeron. Mucho gloria a Dios en casa, en la iglesia. Hay mucha bendición con los hermanos y todo bien, pero en casa usted no sabe lo que es. Le falta el collar y la cadena nomás. Por eso el Señor le dice a Zaqueo, es necesario que entre en tu casa. Porque el Señor también quiere estar en nuestra casa. Porque el Señor también quiere ministrar en nuestra casa. Porque ahí en nuestra casa es donde Él quiere arreglar todas las cosas para que podamos vivir en paz como familia. Para que podamos arreglar nuestras diferencias como familia. Allí en la intimidad de su casa, porque Dios no es un Dios de iglesia, Dios es un Dios de casa y Dios es un Dios de familia. Entonces en la intimidad de la casa, es allí, mire, y dice que Jesús, mire, me impresiona tanto, y esto es lo que le quiero compartir y espero que usted lo reciba en el Espíritu. Jesús no le dijo absolutamente nada a Zaqueo. La sola presencia de Jesús hizo que Zaqueo se sintiera redarguido por su vida de pecado. La sola presencia de Jesús, que Jesús le dijera, hoy es necesario que entre en tu casa. Hermanos, a veces no es necesario que alguien te venga a decir que estás mal, que alguien te venga a decir que hay cosas que tenés que arreglar en tu vida y que hay cosas que te faltan. El solo hecho de entrar a la presencia de Dios, el Espíritu Santo comienza a confrontarnos con nuestra propia vida.
Cuando venimos en decadencia espiritual, cuando hay cosas que hemos dejado, cuando hay cosas que hemos abandonado y necesitamos retomar nueva fuerza, cuando hay cosas que tenemos que abandonar, cuando hay cosas que tenemos que dejar. La sola presencia del Espíritu Santo, sin necesidad de que un profeta venga y te diga, haz esto o haz lo otro, has hecho esto, no has hecho lo otro. La sola presencia de Jesús produjo en Zaqueo un redarguir cuando él dice, si alguien he defraudado, 4 veces más le voy a devolver. La sola presencia de Jesús hizo, hermanos, que Zaqueo pudiera cambiar su pensamiento. La sola presencia produjo el cambio que su vida necesitaba. Que hasta que él se encontró con Jesús, no sabía que lo necesitaba. A veces nosotros pensamos que estamos bien, pero cuando nos encontramos con el Espíritu Santo, entonces uno dice, pero hay algo que me falta. Hay algo que tengo que hacer. Hay algo que me está faltando en mi vida. Hay algo que estoy necesitando. Hermano, hasta que Zaqueo no se encontró con Jesús, él no reconoció que lo que estaba haciendo estaba mal. Tal vez lo reconoció, porque esa es otra. Yo reconozco, sí, yo sé. Ayer hablaba con alguien y decía, yo sé que Dios quiere hacer cosas en mi vida, pero bueno, en el tiempo de Dios. Yo creo que el tiempo de Dios es hoy. El tiempo de Dios es hoy para cambiar. El tiempo de Dios es hoy para tomar decisiones de buscarlo o no. El tiempo de Dios es hoy. No espere a mañana. No espere a ser más grande. No espere a jubilarse. El tiempo de Dios es hoy. Entonces dice esta palabra, ¿verdad? Que Zaqueo comprendió y entendió. Que seguramente muchas veces vio, porque uno tiene una conciencia. Y la conciencia le diría, Zaqueo, mira que lo que estás agarrando no es tuyo, Zaqueo. Pero llega un momento, hermano, que la conciencia, ¿verdad?, se cauteriza. Y uno sabe que está haciendo mal, pero sigue. Es como la ancianita aquella, ¿verdad?, que tenía un perro y cada vez que alguien venía, el perro ladraba y la ancianita lo agarraba a paraguasos. Y cada vez que alguien venía, el perro ladraba y la anciana lo agarraba a paraguasos. Y así por muchas situaciones. Hasta que un día entraron ladrones a la casa y le robaron a la ancianita. Y la ancianita le dice al perro, y vos ni siquiera ladraste. Cuando el perro no habla. Pero si hubiera podido hablar, le dicen, cada vez que ladro me agarras a paraguaso, ¿para qué voy a ladrar? A veces, hermanos, la conciencia es igual. En un momento el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos inquieta. Y el Espíritu Santo nos señala y el Espíritu Santo nos habla. Pero ya llega un momento, ¿verdad?, donde está tan cauterizada la mente que por más que el Espíritu Santo nos hable, no podemos escuchar. Seguramente a Zaqueo le pasó esto, pero el encontrarse en la presencia de Jesús, realmente él pudo reconocer que era un pecador, que era un ladrón y que era un estafador. Y el Señor le dice allí en el versículo 9 algo tan precioso: la salvación hoy ha venido a tu casa. Amén. Y final feliz. Amén. Porque Zaqueo, el final feliz para todos, porque Zaqueo les devolvió a todos, imagínense. Le devolvió a todos los que le debía. Imagínense que la UTE le pague a usted todo lo que le cobró de más. Gloria a Dios. Amén. Todo lo que le descontaron del IRPF de más. Gloria a Dios. Allá vamos todos. Yo, cuando dice el BPS, está devolviendo. Allá usted ve gente haciendo fila, ¿verdad?, para ver si le devuelven algo. Y uno dice, mira, para que el Estado te devuelva algo, usted pague y después reclame. Así funciona el Estado. Pero imagínense, amén, la gente contenta. Pero Zaqueo mucho más, porque había reconocido a Jesús como Salvador y había dejado su vida de pecado. Todo aquel que se acercó a Jesús fue confrontado por una palabra. Fue confrontado a un cambio y una transformación. Por eso le decía al principio que el mayor milagro que el ser humano puede recibir es la transformación del pensamiento, la transformación de su vida. Dejar de ser lo que somos para ser lo que Dios quiere que seamos. Ser transformados a su imagen, como dice el apóstol Pablo. Él sabía que en la vida de Cristo, o la persona de Cristo, tiene que ser formada en nosotros. Por eso él decía, oro, clamo, lloro, como decía el pastor, ¿verdad?, para que la imagen de Cristo sea formada
en nosotros. Y va a ser formado muchas veces a través de tribulaciones. Va a ser formado muchas veces a través de situaciones. Hermanos, pero cuando el Señor trata con nosotros, muchas veces, cuando yo siempre le oro al Señor, ¿verdad? Y siempre me veo como en la mesa del alfarero, como ese alfarero que trabaja en nuestras vidas, como ese alfarero que nos va moldeando, que nos va sacando lo que sobra, nos va poniendo lo que falta. Amén, pero estamos ahí, en la mesa del alfarero. Pero cuando yo soy una persona muy ansiosa, y antes, ¿verdad? Porque ahora me estoy controlando. Pero cuando ponía algo a cocinar al horno, no esperaba que se terminara. Si ponía un bizcochuelo, mira, antes que se ya le empezaba a pellizcar y a sacar, ¿verdad? Y a veces lo sacaba crudo, ¿verdad? Y digo, no, a esto le falta. A veces nosotros, hermanos, queremos salirnos crudos del horno. ¿Ven? Muchas veces nosotros queremos bajarnos de la mesa del alfarero antes que él termine con nosotros. Le decimos, no, ya está. Así como está bien. Déjalo así nomás, imagínense que si usted va a una modista, ¿verdad? Y está muy apurada. Y la modista, si está muy apurada, no venga conmigo, porque yo tardo mucho. Así me le tuve una camisa 2 años, ¿verdad? Camisa. Y usted le dice, no, le dice a la costurera, pero mire que la tengo hilvanada, no importa, démela así nomás que yo me la llevo. Bueno, yo le digo que llegará hasta la puerta nada más y después se le empezará a desarmar todo. Y le dice, no, todavía no terminé, no importa, démela así nomás. No va a lucir bien, ¿verdad? Y se va a quedar desnudo en mitad de camino. A veces así somos con el Señor. Nos bajamos antes que el Señor termine la obra en nuestras vidas. Antes que el Señor haga esa obra poderosa en nuestras vidas. Con el pastor le decía, ¿verdad? Agradecida con el Señor, porque hoy lo vi muy lindo al pastor. Le vi que se puso una camisa que nunca se había puesto, que hace mucho tiempo se la regalaron, pero no se la podía poner. Gracias a Dios estamos yendo a un lugar para bajar de peso. Él ha bajado ya 11 kilos. Yo vengo en mis 4,700 peleándola. Pero contento y agradecido con el Señor. ¿Ven? Y en el lugar donde vamos, ¿verdad? Yo lo encuentro muy similar con lo que nosotros enseñamos. Ayer hablaba con una señora y me decía, no, a mí no me gusta que me impongan lo que tengo que hacer. Yo le decía, no es que te impongan, es que vos tenés que hacer entendiendo qué es lo mejor para vos. Si querés bajar de peso, hay determinadas cosas que tenés que cambiar. Y nosotros hay hábitos en nuestra vida que tuvimos que cambiar. El tomar mate, ¿verdad? Con la flauta de pan con manteca y dulce, y refuerzo de mortadela y refuerzo de salame y queso. Todos esos hábitos. ¿Por qué? Porque queríamos un cambio en nuestra vida. Si usted no quiere cambio, siga como está. Pero cuando uno quiere cambio, hay hábitos que tienen que cambiar. Decíamos con el pastor, nos vamos para Montevideo, pasábamos por la panadería, comprábamos bizcocho, ¿verdad? Y nos bajábamos toda la bolsa de bizcocho y mate y conversación. Hoy subimos a la camioneta, él una manzana y yo una mandarina, o viceversa, ¿verdad? A veces yo llevo la manzana, le doy a él, a veces él trae, ¿verdad? Y siempre andamos con fruta en la camioneta. Si queremos un cambio en nuestras vidas, tenemos que cambiar hábitos y cambiar costumbres, ¿amén? Y esta señora decía, a mí no me gusta que me impongan cosas. Y yo escuchaba a la nutricionista que nos habla y decía, esto no es para mí, es para ustedes. Claro, porque ella es así. Dice, esto es lo mejor para ustedes. No lo hagas, dice, yo no te como, yo no te hago. Digo, no lo hagas para mí. Tenés que hacerlo para vos, porque entendés que es lo mejor para vos. Y yo decía, Señor, ¿cuántas veces somos así como esta compañera? Dice, yo voy y escucho, pero yo hago como a mí me parece. Yo escucho y le digo todo que sí, pero después yo como y hago como a mí me parece. Diga, a veces en el Señor somos iguales. Me enseñan, pero yo hago como yo quiero. ¿Le va a dar algún resultado? Si yo voy y le digo a la nutricionista todo que sí, después voy a casa y me como el pan y después, ¿verdad? Le digo, pero esto no me resulta. Ella decía, hay gente que dice, a mí esto no me resultó. No le resultó porque no hizo como tenía que hacer. Es como ir al médico. El médico le dice, tómese una pastilla. Y usted dice, no me voy a tomar una pastilla. Yo me tomo media. Y que se embrome el médico. ¿Quién se embroma? Esta pastilla de porquería no me hizo nada.
usted la tomó como tenía que tomarla, usted hizo como tenía que hacer, amén. Entonces después no nos quejemos de los resultados. A mí no me sirvió de nada, no le sirvió quizás porque no hizo como tenía que hacer. Dice la palabra que la palabra es efectiva, amén, es viva y eficaz. ¿Le sirve? Al que la pone por obra. ¿Le sirve? Al que la vive. ¿Le sirve? Al que la obedece. Si no la obedece, si no la pone por obra, no le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa al que le enseña. Fíjese quién tiene la culpa. Amén. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos ayude a entender y a comprender esta palabra. Amén. Incline su rostro un momento y quiero darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias por esta palabra que hemos podido compartir, Señor, como la hemos compartido en esta mañana, conforme a lo que tú nos has dado, conforme a lo que tú has puesto en nuestro corazón. Queremos darte gracias. Pero sobre todas las cosas, Señor, queremos pedirte que esta palabra pueda producir en nosotros el efecto para el cual ha sido enviada. El efecto sanador, el efecto restaurador, pero también, Señor amado, ese efecto que produzca en nosotros un compromiso mayor contigo, un conocimiento mayor contigo. Oh Señor amado, un compromiso genuino y verdadero contigo, con tu causa, Señor, con lo que tú pones en nuestro corazón, con nuestro sentir, con nuestro pensar. Padre, en el nombre de Jesús, así como la mujer samaritana, como Nicodemo, como Zaqueo, como el joven rico, tuvieron su oportunidad de conocerte y, Dios mío, de entablar una relación contigo. Quizás algunos, Señor, en resultados diferentes, Padre Celestial, pero nosotros queremos tener encuentros contigo, los cuales puedan producir en nosotros el cambio y la transformación necesaria para poder, Señor, salir adelante y poder ser lo que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos las gracias, te damos las gracias. Le pido que se ponga de pie un momento y pueda bendecirlo y pueda declarar sobre él un tiempo de bendición, un tiempo de victoria, que el Señor ponga allí en su corazón lo que usted anhela que su hermano reciba en esta semana. No se quede solo, hermano, acérquese ahí al hermano Antonio. Ven, gloria a Jesús, lo que usted desea, lo que usted desea, lo que usted desea que su hermano reciba, declare sobre él una palabra. Declare sobre él una palabra. Ore, clame al Señor en semana donde caminos se abran para bendecir, donde puertas se abran para bendecir, Señor. Bendecimos, Padre, bendecimos la entrada, bendecimos la salida de cada uno de mis hermanos. Señor amado, que creemos, Señor amado, que soluciones vienen a los conflictos, a las situaciones, Señor. Que viene salida, que viene respuesta, que viene palabra, Señor. Porque estamos confiando en el Dios de la palabra. Porque estamos confiando en un Dios de fortaleza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos que cadenas se rompen, que yugos se pudren, que toda impiedad es quebrantada, que toda atadura, todo yugo es quebrantado en esta hora. Toda nube de duda, de temor, de ansiedad es quebrantada en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que las tinieblas retroceden, que el enemigo retrocede, que las fuerzas de maldad retroceden en el nombre de Jesús. Todo lo que está aprisionando, todo lo que está deteniendo, toda cárcel espiritual en el nombre de Jesús es quebrantada ahora. Es quebrantada por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Todo lo que está deteniendo, todo lo que está sosteniendo, todo lo que está aguantando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús es quebrantado en esta hora. En el nombre de Jesús, toda incredulidad, toda falta de fe, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, declaramos victoria. Declare victoria sobre la vida de su hermano. Dígale, esta semana vas a ser bendecido, vas a ser bendecido, porque tenemos la confianza, tenemos la seguridad. ¿A quién le hemos clamado? ¿En quién hemos creído? Declare un tiempo de bendición sobre los suyos. Declare que los de su casa, los que se han quedado, en esta semana se animan, en esta semana reciben nueva fuerza, en esta semana reciben ánimo,
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Y dice la palabra que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Que pues sea una semana de esfuerzo y sea una semana de actuación. Amén. Que podamos actuar en fe y podamos movernos en fe. Amén. El día que está a su lado, con un beso, con un abrazo, y que el Señor los bendiga el día.